Bueno, estamos aquí con ustedes a través de este medio para traer una palabra de parte de Dios en un día especial. Hoy es viernes y es un día donde tenemos que recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de recordar la resurrección de Jesucristo, vamos a recordar el propósito de la muerte y la crucifixión de Jesús. Nosotros no podemos, si no hubiera habido muerte y crucifixión, no hubiera visto resurrección. Así es que en este viernes es un viernes especial, es un viernes donde vamos a recordar la muerte de nuestro Salvador, para meditar, para reflexionar por qué lo hizo, cuál fue la razón por la que lo hizo. Muchas veces no valoramos lo que Él hizo por nosotros. Vemos en las películas, sobre todo en estos días que salen en la televisión, las películas de la crucifixión de Jesús, y muchas veces lo tomamos como una historia, lo tomamos como algo ligero, no le damos el peso que realmente es la razón por la cual Cristo murió. Y vamos a dar inicio ahí donde está en su casa. Abra su Biblia en el libro de Isaías. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Bueno, es un día para que usted y yo reflexionemos sobre el sacrificio consumado en la cruz del Calvario, mediante el cual usted y yo fuimos limpiados de nuestros pecados. O sea, no fue una crucifixión cualquiera, sino más bien es el tiempo para poder reflexionar y decir: un día como hoy, Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida, murió en la cruz del Calvario por amor a mi vida y por amor a ti también que nos estás mirando. Es tiempo de reflexionar. Dice en el versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. O sea, no está diciendo que Él fue herido por sus rebeliones. Está diciendo, fue herido por nuestra rebelión de nosotros. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nosotros estaba sobre de Él. ¿Sabes por qué? Para traer paz y traer salvación. Dice la Escritura: por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, hoy es un viernes en el cual yo quiero compartir este mensaje a todas las personas que valoremos, que entreguemos nuestra vida a Cristo, que demos gracias a Cristo por haber sido obediente hasta la cruz del Calvario, ya que Jesús se convirtió en el Cordero inmolado, por medio del cual dice la palabra de Dios que se ofreció en sacrificio vivo delante del Padre para traer perdón a nuestros pecados. O sea, Él se entrega como Cordero para traer el perdón de pecados. Entonces, cuando Él entrega su vida en sacrificio vivo, es para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Entonces, no podemos nosotros ignorar el sacrificio de Jesucristo. No podemos ignorar lo que Cristo hizo por nosotros, ya que la palabra del Señor dice que fue escarnecido y fue azotado. O sea que fue escarnecido y fue azotado, fue presentado, dice la palabra de Dios, que fue presentado ante el concilio, ante Pilato y ante Herodes, para luego ser sentenciado a muerte y ser sepultado. Y todo por amor a nosotros, todo por amor al mundo, o todo por amor a la humanidad, por amor a ti y por amor a mí. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos sus hijos.
La palabra del Señor nos enseña de que Él murió por toda la humanidad. La palabra del Señor nos enseña que Él ama a las personas. Pero lo más hermoso de todo esto es que Él no se quedó solamente diciendo que ama a las personas, sino también podemos ver que no solamente lo dijo de palabras, sino que hizo acción entregando su vida en la cruz del Calvario, ofreciendo su vida a Jesucristo como sacrificio vivo delante del Padre para el perdón de nuestros pecados. También fue escarnecido, fue azotado, presentado ante el concilio para que luego fuera sentenciado a muerte. Y no fue una muerte cualquiera. Dice la palabra del Señor que fue crucificado. En ese tiempo era una muerte era lo peor en esos tiempos, que alguien muriera en la cruz. Él no se lo merecía. Él no se merecía ese maltrato. Él no se merecía que lo golpearan. Él no se merecía eso. Usted y yo no lo merecíamos. Mas sin en cambio, por amor a nosotros, Él entregó su vida. Él fue sentenciado a muerte cuando dice la palabra de Dios que Él era perfecto. Fue sentenciado a muerte en la cruz del Calvario. Es por esto que en este día, un día como hoy, es de meditar, de ponernos a pensar que Cristo entregó su vida por amor a nosotros en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos salvación. Esto es bien importante, ya que hay personas que vienen a los pies de Cristo, entregan su vida a Jesucristo, y después de que entregan su vida a Jesucristo, ahora le empiezan a pedir cosas. Dice: Padre, ahora sí soy tu hijo, dame la casa de mis sueños, dame el trabajo que necesito, provéeme económicamente, y estamos pidiendo muchos caprichos. Y le pedimos comodidades, le pedimos lujos, materialismo. Pero la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo entregó su vida no por esos caprichos. No entregó su vida, Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que usted viniera a pedirle los caprichos que trae en su corazón. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación. Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados para que usted y yo tuviéramos salvación. Por eso este viernes es tan importante entender, meditar, reflexionar la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Para que de esa manera nosotros podamos valorar más el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Hace más de 2000 años Jesucristo sufrió todo lo relatado en los evangelios. Usted puede leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 31. Todo lo que padeció y todo lo que sufrió, por amor a usted y por amor a mí. La palabra del Señor nos enseña en los evangelios que fue maltratado, que fue azotado, que fue golpeado, que fue escupido. Se burlaban de Él, echaron suertes de sus vestimentas, le pusieron una corona de espinas. Por amor a ti y por amor a mí. Hasta el día de hoy nos parece tan difícil de comprender ese gran amor de Dios hacia nosotros. Ese amor de Dios en el cual a través del sacrificio de Jesucristo perdona pecados, limpia y transforma. Esto es lo que nos presenta con tanto realismo muchas películas, pero las películas se quedan cortas. Esto es una realidad, que Jesucristo murió y que cuando Cristo muere cambia el rumbo de la vida, cambia el rumbo de las personas, transforma, edifica, restaura, edifica y lleva hacia adelante. Y hay un propósito en el corazón de toda persona que recibe el sacrificio de Jesús.
Tenemos que entender que después del sacrificio de Jesucristo, tenemos que entender de que todo cambió. Ahora hay un antes y un después. Ahora podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Ahora hasta los años se cuentan, dice 2000 años antes de Cristo, 2000 años después de Cristo, pero también en la vida personal, en la vida de una persona que ha entregado su vida a Cristo, podemos decir nosotros, antes yo era así, ahora soy así. Ha cambiado mi vida a Cristo. Antes me comportaba de esta manera, antes actuaba de esta manera, ahora soy diferente. Cristo ha venido a transformar mi vida, ha venido a limpiar mis pecados, ha venido a perdonar mis pecados. Gracias a ese sacrificio de Cristo, ahora soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Ahora puedo ir a la presencia de Dios con libertad. Ahora puedo entender que hay un propósito en mi vida. Ahora todo esto es con el propósito de hacer memoria y de hacer conciencia, por el cual se menciona en los eventos que marcan a Jesucristo el antes y el después, aún en medio de la palabra del Señor nos lo enseña. Que toda persona que tuvo un encuentro con Jesucristo fue transformado, fue edificado, fue restaurado. Dice la palabra del Señor que cuando tenía endemoniados, o los demonios venían, o las personas endemoniados venían a la presencia de Jesucristo, cuando había un encuentro con ese alguien, esa persona era libre. Hoy cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, nosotros somos libres. Pero gracias a ese sacrificio. Por eso es importante que nosotros recordemos el propósito de la muerte y la crucifixión de Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué soy cristiano. ¿Cuál es la razón por la cual soy cristiano? ¿Cuál es la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario? Cristo no murió en la cruz del Calvario por esa casa que yo quiero de mis sueños. Cristo no murió en la cruz del Calvario por ese carro del año que yo anhelo. Cristo no murió en la cruz del Calvario para llenarme de materialismo. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Es importante que nosotros meditemos y analicemos cómo estamos buscando a Jesús. Es importante que nosotros reflexionemos en ciertos puntos que voy a compartir el día de hoy. Tenemos que reflexionar en lo que dice el libro de Romanos. Vamos a la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a ver qué dice. Capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos somos pecadores y por lo tanto estamos apartados, estamos alejados de la gloria de Dios. Hoy es el día para ver a Cristo crucificado y reconocer que somos pecadores. Hoy es el día de poder decir: ¿sabes qué, Padre Santo? Soy un pecador. Te reconozco como el único dueño y salvador de mi vida. Hoy reconozco que fuiste crucificado en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Hoy puedo decir con libertad que somos libres en Cristo Jesús. Que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Ahora esta palabra quiero que la tomes en cuenta. Dice allí: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que eso quiere decir que Jesucristo sabía que la humanidad estaba apartada de la gloria de Dios. Entonces Jesucristo fue obediente hasta la cruz del Calvario para darnos una oportunidad de entrar a la presencia del Padre. También vamos a ver en el libro de Romanos 6:23, abra su Biblia en el libro de Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte espiritual, no muerte física, muerte espiritual. Y muerte espiritual he estado yo estudiando. ¿Qué significa muerte espiritual? ¿Qué significa muerte espiritual? Es separación por
por la eternidad o alejados de Dios por la eternidad. Mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es tiempo de reflexionar. Hoy es un día para mirar a Cristo crucificado y sentirnos beneficiados. Hoy es el día de poder decir gloria a Dios. Hoy veo a Cristo crucificado, sentado a la diestra del Padre después de haber resucitado. Pero más que nada debo de sentirme beneficiado por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Poder decir gracias Padre Santo por haber enviado a tu Hijo, y dar gracias Espíritu Santo, y darle gracias a Jesucristo por haber sido obediente hasta la cruz del Calvario. Antes de que lo apresaran, decía Jesucristo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. No era fácil, no era fácil lo que Jesucristo iba a hacer, no era fácil lo que Jesucristo tenía que hacer, lo que el Padre le había mandado a hacer. Él sabía que venían tiempos difíciles, tiempos complicados, momentos o horas en donde iban a sufrir, donde la carne iba a ser maltratada, donde Él tenía que ser obediente hasta la cruz del Calvario, solamente para que usted y yo fuéramos beneficiados, teniendo vida eterna y perdón de pecados. La pregunta es: ¿qué está haciendo usted al respecto? Hoy probablemente lo estás tomando como que a la ligera. No, hoy es un día de recordar. Hoy es un día para mirar a Cristo crucificado y sentirnos beneficiados. Hoy es un día donde podemos decir: Padre Santo, gracias. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor Jesús. Porque en esa cruz derramaste de tu sangre para limpiar mis pecados. La palabra dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, allí donde estábamos ahorita, en el libro de Romanos 6, ¿qué es lo que dice? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces toda persona estaba condenado a morir. Toda persona estaba condenada a vivir por la eternidad separado del Creador, separado del Padre. Pero Jesucristo fue obediente, y a través de Jesucristo da la dádiva de Dios, da un regalo, y el regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un regalo que usted y yo no nos merecíamos y que no nos merecemos, pero por amor o por el amor de Dios hacia nosotros, ahora podemos recibir ese regalo de vida eterna gracias a Jesucristo por haber sido obediente hasta la cruz del Calvario. Usted y yo somos beneficiados y poder decir: recibo la vida eterna que Cristo ofrece. Porque por esta razón, hoy también es un día de celebrar. Hoy es un día de alabanza. Hoy es un día de adoración. Hoy es un día de agradecimiento por su amor, por su misericordia por nosotros. Dar gracias a Dios por Cristo. Darle gracias a Dios por Jesús. Hoy es un día de poder decir: hoy celebramos, hoy alabamos, hoy adoramos, hoy agradecemos a Dios por su amor y por su misericordia para con nosotros. Dar gracias a Dios y darle gracias a Cristo. Hoy es tiempo de decirle: gracias Dios, gracias Padre Santo, gracias por haber sido obediente, gracias Padre por haberme alcanzado, por haberme rescatado. Hay personas que yo escucho que dicen: cuando ya me cansé de este mundo, yo ahora sí fui a buscar a Jesús. No es cierto.
Cristo vino por nosotros. Cristo nos salva, Cristo nos restaura, Cristo nos edifica, Cristo nos transforma, Cristo nos renueva, Cristo nos hace libres. ¿Qué más sucedió en la crucifixión? ¿Qué más sucedió entre el cielo y la tierra cuando Él fue crucificado, cuando Él ya fue hacia esa cruz del Calvario? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, hay más beneficios a consecuencia de este sacrificio tan grande y tan maravilloso que Jesús hizo. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 14:6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en San Juan 14:6. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que tomes atención en esto. Él fue obediente hasta la cruz del Calvario solamente para que usted y yo tuviéramos ese beneficio o esa bendición o ese regalo de poder ir al Padre a través de Cristo. Ahora podemos decir que tenemos un mediador entre el cielo y la tierra, y es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, y la palabra nadie es nadie, puede ir al Padre sino a través de Jesús. Y es algo que usted debe de entender el día de hoy, que no hay otro medio para llegar al Padre, y es la razón por la cual nosotros en esta tarde, en este Viernes Santo, en este 10 de abril, es la importancia de mí como pastor, de compartir este mensaje. De que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que valorar el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que reflexionar en lo que Él hizo. Mira, yo solo quiero que te pongas a pensar que cuando Él fue golpeado, maltratado, que cuando a Él le pusieron la corona de espinas, el lugar de que Él estuviera allí, éramos nosotros los que deberíamos de haber estado allí. Pero sin en cambio, Jesucristo dio la vida por nosotros. Es tiempo de decirle a Dios: te alabamos, Jesús. Te agradecemos por todo lo que has hecho. Te reconocemos como el único dueño y salvador de nuestra vida. Es el tiempo de poder decirle a Dios: sabes, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que yo me merecía morir en la cruz del Calvario. Yo reconozco que yo debería de haber caminado hasta esa cruz. Pero tú fuiste en nuestro lugar para limpiar nuestros pecados. ¿Por qué no se toma un tiempo ahí donde está usted y le dice a Dios: Señor, hoy este día te agradezco por tomar mi lugar. Te doy gracias por haber tomado mi lugar, Señor Jesucristo. Ahora pongo mi vida en tus pies, me postro a tus pies. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Quiero que te glorifiques, Señor, en mi diario vivir. Te recibo como el único suficiente y único Salvador de mi vida. Hoy reconozco tu sacrificio que fue solo por amor a mí. Hoy es el día, mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú le puedes entregar tu vida a Jesús. Hoy es el día en donde
tú le puedes decir a Jesucristo: Padre, en el nombre de Jesucristo te recibo como el único dueño y salvador de mi vida. La palabra del Señor nos enseña que todo lo hizo por amor a nosotros. Hay un versículo que se saben las personas mucho de memoria. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después sigue diciendo: porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Hoy Dios quiere salvar tu alma del infierno. Hoy Dios quiere que tú entiendas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario porque te ama. Hoy Dios quiere que tú entiendas que si mueres sin Cristo, vas a tener una horrenda vida eterna separada de Dios. Jesucristo tuvo mucho sufrimiento. A Dios le importa que tú entiendas que eres un pecador. A Dios le importa que mires tu condición sin Jesús, para que puedas entender que lo necesitas. Ese viernes glorioso en el cual Cristo murió por usted y por mí, sucedieron unos eventos que nos sorprenderá a muchos si nos ponemos a estudiarlos con detalle, ya que cada uno de esos sucesos tuviera algo que decirnos a nosotros, aunque no nos diéramos cuenta, pero quiere Dios hablar a nuestra vida de lo que sucedió durante ese tiempo. Dice la palabra de Dios que hubo tinieblas sobre de la tierra cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que, o usted por qué cree que hubo tinieblas sobre la tierra cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario? Probablemente Dios no quería que usted viera el sufrimiento de Jesús. Aunque Dios todo lo sabe y todo lo ve, a Él le hubiera gustado no haberlo visto o no haber visto a su Hijo Jesucristo sufriendo en la cruz del Calvario, cargado de los pecados del mundo. Pero ¿sabes una cosa? Tuvo que pasar todo esto por amor a nosotros, para que nosotros no muriéramos por la eternidad separados de Dios. La palabra también nos enseña que hubo terremotos. Cuando esto sucede, yo quiero creer que sería una forma de parte de Dios en crear un estruendo por medio del terremoto para que nadie pudiera escuchar el lamento de Cristo o el sufrimiento de Cristo. Probablemente estaba usando el ruido del terremoto para distraer la atención, y todo lo hizo por nosotros, para que nosotros no muriéramos. También en la cruz del Calvario escuchamos unas palabras de Jesucristo diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Palabras de Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Yo creo que Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario había sentido el silencio de Dios, ya que Dios no puede ver el pecado y Él estaba cargado de todo el pecado de la humanidad sobre de su Hijo Jesús. Dios no podía ver el pecado de la humanidad sobre de su Hijo amado. Dios no apartó, toma atención, Dios no apartó sus ojos de Jesús. Apartó sus ojos del pecado y de la humanidad que estaba sobre de su Hijo. Todo lo hizo por nosotros, para que nosotros no muriésemos. Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir. Concluyo con esto. ¿Qué va a hacer usted? ¿O qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir viviendo como se nos pega la regalada gana? ¿O vamos a empezar a valorar el sacrificio de Jesucristo y empezar a caminar en los parámetros o en lo que Él dicta o en sus mandamientos, estatutos y decretos? Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos dándole el valor de ese sacrificio de Jesús. Hoy te animo y te invito a que allí donde estás, levantes tus manos y le digas: Señor Jesús, te pido perdón por no reconocer tu sacrificio, pero hoy en este día te reconozco como el único dueño y salvador de mi vida, y reconozco que fuiste a la cruz del Calvario cuando yo debería de haber estado allí. Tú fuiste por mí. Reconozco, Padre Santo, que no me merecía la vida eterna, pero ahora tú nos lo ofreces a través de tu Hijo amado Jesús. Perdóname si no he hecho las cosas bien, pero de hoy en adelante quiero hacer las cosas bien, reconociendo tu sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. Y siga reflexionando sobre el sacrificio y crucifixión de Jesús. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de este medio. Sigan orando por nosotros, por la iglesia, por los pastores. Dios los bendiga. Y primeramente Dios, aquí estaremos el domingo a las 11:45 de la mañana, recordando la resurrección de nuestro Salvador Jesús. Bendiciones y hasta pronto.